Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a un nuevo programa en Criterios en este 8 de agosto. Como siempre es un placer que usted nos esté sintonizando, que usted nos pueda acompañar para poder abordar esas temáticas sumamente importantes que acontecen en la nación. Y es que nosotros no podemos dejar de lado a esa profesión tan fuerte, esa profesión tan hermosa como lo es la de los médicos. Es decir, todo lo que se enfoca en la rama de la salud necesitamos evaluarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido con la ley de especialidades médicas? ¿Será que ya se dio luz verde? ¿Será que como tal se está avanzando, se está trabajando en ello? ¿O por el contrario, hay cosas que realmente no se entienden? Además, siguen los rumores de que nos estamos acercando a una posible fusión entre el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hay que evaluar qué implicaciones tendría eso, o si para la ciudadanía eso sería algo de alguna manera más positivo. Bueno, eso y más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Rafael Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación a este programa tan prestigioso. Para mí siempre es un privilegio poder dirigirme a su teleaudiencia y poder compartir todas esas cosas que están, yo sé, muy interesados en saber qué viene, qué va a pasar, dónde estamos, para dónde vamos. Pues luego, es un gusto para mí. Y también quisiera pues mandar un saludo a mis compañeros de oncología que ya están prendidos ahí en el televisor, ya listos para escuchar esta entrevista y poder pues platicar ampliamente. Buenísimo, doctor, es un verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando para poder tocar esos temas. Y vamos entrando entonces con el primer punto, ya que en los últimos días se ha dialogado mucho sobre una especie de programa de humanización. Entonces es necesario saber cómo, primero, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es que se necesita? ¿Qué lograremos o qué se logrará con aquellas personas, con aquellos profesionales que estén recibiendo este tipo de programa? Doctor. Sí, sabemos nosotros que los programas de humanización son muy importantes para poder llevar esa calidez, esa calidad humana al derechohabiente, algo que sabemos nosotros que hace más de 60 años aquí en nuestro país era imposible. El doctor era prácticamente visto como un dios y palabra de Dios, decía la gente. Pero no, nosotros vemos que eso con el tiempo ha venido cambiando y lo hemos visto nosotros bien. El hecho es, ¿qué importa más? Decimos nosotros, una inversión en un hotel donde sabemos que solo va a durar 2 o 3 días nada más ese encuentro que tengan, o realmente unos programas de humanización que se puedan llevar a cabo, programas de bioética. Sabemos que un saludo es importante, sabemos que saberle explicar a la población lo de su diagnóstico, la terapéutica que vamos a utilizar, todos estos son momentos y tiempos claves que deben de ser enseñados, porque no es lo mismo dar una noticia de un fallecimiento de familiar a secas que de verdad decirlo de corazón, de tener empatía con el paciente. Entonces nosotros vemos muy bien esto, pero sabemos que deben de llevarse a cabo programas de una forma continua, es decir, educación continua hacia los trabajadores y hacia la población. Pero nosotros vemos que se gastan recursos en hacer este tipo de concentraciones médicas. Vemos nosotros que sacaron a más de 600 médicos de las unidades médicas de los centros, de las clínicas comunales, para ir a este evento que ocurrió en un hotel capitalino. Se invirtió una cantidad considerable de dinero y aparte de eso nosotros provocamos en la gente un problema de que no se suspendieron consultas, se suspendieron cirugías, se suspendieron todo tipo de procedimientos diagnósticos. Tuvo más perjuicios que beneficios entonces. Entonces al final llegó un perjuicio directo a la población. Nosotros teníamos los centros abarrotados y poca cantidad del gremio atendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto?
El problema es que la gente entonces dice, los doctores, solo que les gusta andar en este tipo de eventos y no quieren atender a la población, y totalmente alejado de la realidad. Sí, sí. Nosotros hemos planteado siempre que deben de existir este tipo de actividades de una forma planificada y una educación continua dirigida no solo al médico, sino que a todos los trabajadores de la salud. Ahora bien, doctor, la cuestión está en, ok, este evento se realizó, pero hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué es necesario en este contexto, en este tiempo, un programa de humanización? Es decir, usted ya comentó que, bueno, es para tratar bien a la gente, y claro, siempre se tiene que tratar bien, pero ¿será que han habido demasiadas quejas y por eso también es la urgencia de poder establecer un programa de este calibre, de este tipo? Sí, correcto. Nosotros hemos planteado en ese sentido muchas propuestas, es decir, una auditoría médica. Podemos hacer nosotros auditoría médica, contraloría médica. O sea, no solo enfocarnos en aquellos eventos, no solo enfocarnos en aquellos eventos que es cierto, van a servir para la foto, van a servir para incrementar la popularidad, sino que también aquello que tenga impacto real en la población, que se mantenga de una forma continua, y es así entonces donde vamos a ver nosotros mayor beneficio. Entonces, hemos hablado acerca de auditoría médica. La auditoría, ¿qué es lo importante de una auditoría médica? Va a revelar que del proceso de atención médico fue lo que afectó directamente a la persona, al derechohabiente. Es decir, nos va a arrojar que si el sistema está fallando, entonces es el sistema el que debe de cambiar. Sí, sí. Entonces muchas veces por eso es que no se toma este tipo de decisiones o no se apoyan este tipo de propuestas, porque sabemos que es una situación compleja a la cual pues todos estamos involucrados y todos estamos llamados para aportarlo. Ahora, sí, si nosotros somos tomados en cuenta, pues con mucho gusto tenemos amplia cantidad de propuestas y sobre todo la disposición de poder atender mucho mejor a la población cuando tenemos medicamentos a la mano, cuando tenemos los insumos médicos, cuando hay una adecuada planificación de todo esto. Entonces nosotros vemos que cirugías fueron suspendidas por este evento que ocurrió. Hubieron diferentes situaciones en todos los centros, porque no solamente fueron 3 o 4, sino que fueron alrededor de más de 90 centros los que fueron convocados. Y entonces al final, ¿qué beneficio ha traído? Porque hemos visto nosotros que esto se ha repetido año con año. Entonces al final ¿ha cambiado algo en la humanización o no? Entonces si seguimos haciendo las cosas y la gente no percibe aún un cambio real, pues entonces un nuevo planteamiento debemos de hacer. Y es en ese sentido que nosotros hacemos las propuestas. ¿Sabe, doctor? Yo recuerdo que en su momento llevaba una materia que se llama Salud Pública. Sí. Salud Pública. Y nos decía el doctor, mire, usted tiene que tratar de la manera más amena posible a la gente desde el primer contacto. El primer contacto es fundamental, el hecho Correcto. de que usted pueda mostrarle al paciente que usted sí se interesa por lo que le va a contar, que usted sí se interesa por lo que el paciente le puede decir, el problema que siente, ¿no? ¿Por qué? Porque también se trata de crear esa relación entre médico-paciente y que ese mismo contacto cree la confianza. Ahora bien, usted hablaba evidentemente de ese primer saludo, que la gente está esperando que el doctor lo reciba de la mejor manera. Incluso nosotros podemos ver en las redes sociales, mire, si usted está estudiando medicina, pórtese bien porque la enfermedad ya está tratando bastante mal al paciente, ¿no? Sí. A la persona. Entiendo que va por esa línea. Así es, correcto. Entonces nosotros podemos ver que los programas de bioética plantean ese paradigma que es la atención muy personalizada, muy humanizada del enfermo. Es tener empatía con el enfermo. Pero no solamente va hasta solamente escucharle, sino también ir más allá. Es preocuparse por la evolución de su enfermedad. Ahora, muy bien, todo esto atraviesa por el cambio completo de lo que es la atención hoy por hoy. ¿Por qué? Y siempre lo hemos dicho, con 10 minutos de atención médica que tiene el médico ya marcado, que debe de darle al paciente, porque tiene los otros pacientes esperando, y que si no cumple la meta, entonces va a ser sancionado por su jefe superior. Entonces, estas situaciones son las que tenemos que analizar. Nosotros lo hemos dicho, 30 minutos de atención médica para el paciente de primera vez y 20 minutos para el subsecuente. Y de esta manera tener nosotros el tiempo necesario para saludos, para poder plantear la enfermedad que el paciente nos traiga en ese momento o la evolución de esta. Siquiera para tener una historia clínica. Correcto, es necesario eso.
el examen físico. O sea, ¿cuál es la queja frecuente de la población? El doctor no me toca. El doctor solo vino y me dijo que solo una cosa me podía atender. Tiene rayos X en los ojos. En los ojos. Y de ahí puede correcto. Y entonces nosotros vemos esta situación y hemos planteado esto. Ahora, hemos visto nosotros que hay una progresión a esto. Antes los médicos de las clínicas metabólicas tenían solamente 10 minutos. Hoy por hoy se ha incrementado a 15. Sí, sí. Gracias a la ley Nacer con Cariño, la atención en la embarazada ha pasado de 30 minutos a 45 minutos. Es decir, han habido cambios sustanciales, pero creemos nosotros que todavía puede mejorar un poco más y es ahí donde nosotros lo proponemos. Ahora, todo lleva de una inversión, pero ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Somos un país pobre o un país empobrecido? O sea, un país con un presupuesto de más de 9.000 millones de dólares y que de este solamente menos del 5% se dedique a salud, pues entonces esto puede cambiar y esto realmente llevaría a tener ese salto de calidad. Ahora bien, sí hemos visto el día de ahora por la mañana, yo visitaba el Hospital General en la emergencia y yo miraba un cambio sustancial. Entonces yo digo, bueno, las cosas buenas se deben de decir, ¿verdad? Y aplaudirlas, porque vienen en beneficio de la población. Hay ambientación, hay adecuada iluminación, que es lo que no se tenía antes. Entonces hay diferentes cosas que se pueden hacer estéticas, pero que a la vez deben de ir acompañadas de otros programas para que realmente tenga un impacto en la población. Porque lastimosamente todavía tenemos ese estigma, los trabajadores del Seguro Social, de que nada sirve. Entonces eso es lo que tenemos que ir nosotros cambiándolo, pero también debe ir de la mano la administración con nosotros. Totalmente. Y es así como nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Solo le voy a hacer una última pregunta sobre este tema. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y es que siempre habrán hablando en torno a lo que es este programa de humanización. Uno tiene que pensar también, ok, desde luego que los pacientes son prioridad. Hay que tratarlos de la mejor manera. Sí, 100%. Pero cuando nosotros hablamos que los médicos no son máquinas incansables, sí, claro, se puede hablar desde luego de que, bueno, pero si tienen vocación, bueno, sí, pero en algún momento tienen que dormir también. Sí, pero tienen vocación, sí, pero que ellos también se cansan después de, ¿cuántas? 12, 15, 18 horas, 24, 30, 36. Entonces, esto nos lleva a replantearnos también si es necesaria un programa también de salud mental para los mismos médicos. Recordemos también, un médico que recién va llegando al hospital no lo va a tratar igual y no va a tener la misma energía que aquel que ya ha pasado 36 horas. Por favor, doctor. Correcto, muy buena pregunta, muy buen planteamiento, muchas gracias, Fernando. Realmente las cosas lleven un equilibrio y eso es lo importante y es lo que nosotros siempre hemos planteado. La capacidad del médico, y no solamente del médico, sino de los trabajadores de la salud, quedó planteada en la pandemia. Somos capaces de resistir lo que sea con tal de atender a nuestro paciente. Y quedó planteado ahí, que ahí quedó demostrado al 100%, 36 horas, 48 horas trabajando, después de eso a la casa, descansar y al día siguiente regresar o a los 2 días regresar nuevamente para esas otras 36 horas. Definitivamente quedó planteado y quedó ya demostrado nuestra capacidad. Ahora, nos cansamos. Entonces los compañeros, llega un momento que hay frustración. Y no quiere decir que por eso ustedes no tengan vocación. Correcto. Digo, porque también entre la ciudadanía se aprecia eso, que después de 36 horas, usted muestra signos de cansancio, usted no tiene vocación. Yo incluso he escuchado casos,
un paciente lo ve comer a usted, mire, usted también come, mire, pero Sí. ¿por qué va a comer primero y no atender primero? Cuando ha pasado ya bastante tiempo Así y pues es. uno no puede con su estómago también. Sí, esta persona ha pasado 12, 14 horas No puede en comer este una proceso galleta. de ayuno y realmente esas hay situaciones. Entonces nosotros hemos planteado, como usted bien lo menciona, programas no solo de bioética para dar un saludo, sino también de salud mental. Porque es necesario, hay una patología que se llama el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que esto ya está bien diagnosticado y está bien confirmado científicamente, que no se da una buena atención cuando la persona está sufriendo de esto. Además, son seres humanos que están padeciendo de depresión, de tristeza, hay diferentes situaciones en su vida diaria y cotidiana que también llevan a esto. En ningún momento, como usted lo ha mencionado, se va a tolerar el maltrato, en ningún momento. Pero sabemos que todo tiene su tiempo y que también las personas tienen un tiempo para poder distraerse y divagar. Esto lo vemos nosotros así, bien al tacto, con los psicólogos y con los psiquiatras. Ellos después de una sesión se retiran, se abstraen de la consulta que acaban de dar y se divagan su mente en cualquier otra cosa, ante el problema que acaban de escuchar de violación, ante el problema de homosexualismo, ante todas estas situaciones que se pueden plantear y que no saben cómo responder ante la sociedad. Todo esto lleva una carga emocional en las personas y por eso entonces ellos tienen programado dentro de su cita o dentro de su atención el hecho de esos 10, 15 minutos para distraerse y nuevamente continuar la consulta. Pero esto no sucede con la demás rama de la medicina. Todos los demás médicos generales que también escuchan problemas, que también escuchan diferentes situaciones, pues no tienen ese tiempo prudencial para retirarse. Entonces, donde vemos que a veces están comiendo en sus clínicas, que están tomándose una taza de café, etcétera, y es donde hay un resquemor de la población. Y nosotros lo entendemos perfectamente. Sí, claro. Claro, si ante el dolor, ante la fiebre, ante el malestar que tiene un paciente, y ver que una persona está disfrutando en ese momento un alimento, pues se siente esa molestia. Es donde nosotros, el personal de salud, pues es llamado a tener esa inteligencia emocional para poder responder de la mejor manera y rápidamente poderle dar atención a la población. Sí, claro. A ver, porque los casos evidentemente abundan, doctor. Y usted que habla de, por ejemplo, los casos de depresión, casos de tristeza. A ver, con el hecho de que a veces un médico vive en el hospital y uno piensa, bueno, no tiene familia. Es decir, no puede ver a su familia y si llega a la casa es de visita a la casa. Es decir, usted ya no puede decir, voy a mi casa. No, va a la casa, pero a dormir. Ya lo toma más como un hospedaje. Entonces, esas situaciones son las que empeoran también la salud de los médicos también. Y recordemos también, si un médico tiene una correcta, bueno, no correcta, si un médico tiene salud mental, Sí. si un médico pues se toma su tiempo para respirar, para que su mente se vuelva a estabilizar, va a poder atender mejor a los pacientes en lugar de hacerle trabajar de corrido, que no coma, o a veces castigarlo con más horas por una u otra cosa. Entiendo que así es. Correcto, entonces nosotros vemos muchos médicos que se entregan al sistema. Yo le he dicho a los compañeros, no se entreguen al sistema. Traten de hacer su consulta lo más amena Y posible. entiendo que hay muchos que terminan renunciándote también, doctor. Al final esto es lo que sucede. Tenemos renuncias por este tipo de situación y nosotros lo hemos planteado. El hecho de que un jefe esté encima diciendo te estás tardando mucho tiempo, tenés que atender más rápido a los pacientes, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás dejando tantos exámenes? ¿Por qué estás dejando tantos estudios? O sea, aquí no, es cierto que hay pago de parte del derechohabiente, pero esto no es beneficencia tampoco, no hay que darle de todo a todos. O sea, ese tipo de jefes tenemos nosotros en la institución y eso es lo que nosotros hemos planteado en su momento que se cambie. O sea, nosotros nos debemos a los pacientes, a darle todos los exámenes necesarios para garantizar su salud. ¿Cuál es el otro problema? Que entonces en ese punto se cae en lo que es la medicina defensiva. La medicina defensiva, ojo con esto, es dejar prácticamente todos los estudios para casi que quitarse de encima a las personas. Esto suele suceder con aquellas personas, entre comillas, recomendados de, que es familiar de un diputado, familiar de un ministro, Como que no han cambiado esas prácticas. No, continúa igual. Entonces, esta situación, ahora, ¿qué hemos planteado nosotros ante esto? Que no sean los médicos, la población médica general, sino para eso existe un director de hospital, para eso existe un jefe de servicio, el que puede echarle la mano al director cuando le llame por un recomendado. Pero esas situaciones, o sea, todo esto
se aúna, y entonces al final las personas terminan decidiendo, no, mejor me retiro, lastimosamente. Y entonces hemos tenido nosotros renuncias de los compañeros por estas situaciones o similares. Entonces, hoy por hoy, la tasa que llevamos nosotros de refil, o sea, es decir, de recambio que hay de generacional y de especialistas y subespecialistas, es muy baja. Entiendo que urge ese cambio generacional, porque usted mencionaba un punto que varios compañeros de diferentes hospitales, con los que fueron mis compañeros, y me dice, nosotros aquí la pasamos así porque el sistema también permite que estas cosas sean así. Nosotros, nuestros superiores hacen esto, hacen lo otro, evitan esto, evitan lo otro, pero lo que menos comienzan a hacer es a tratar de dejar las cosas claras y a tratar de beneficiar tanto al médico como al mismo paciente. Entonces, por eso menciona usted que urge ese cambio generacional. Urge, y el problema es que la tasa que nosotros estamos llevando de hacer especialistas y subespecialistas es muy baja. Entonces, tenemos poca afluencia. Pero es muy baja porque los estudiantes ya no quieren optar a una especialidad o a una subespecialidad, o hay algo más que lo esté evitando. Es el sistema mismo. El problema es que el sistema está hecho de forma piramidal. No está hecho para que el médico vaya aprobando, sino que refuerce lo que son sus fortalezas, sino más bien aumentan las debilidades de este. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, es el caso del Seguro Social, se ha abierto el cupo para 30 médicos generales que puedan aplicar a especialidad. Pero nosotros vemos en los años que de esos 30, al siguiente año solo pasan 10 u 8. Y al siguiente año solo pasan 6. Entonces, al final, en lugar que esos 30 médicos sean capacitados para ser especialistas, prácticamente nosotros estamos sacando una tasa pequeña de especialistas acá en el país. Y tenemos una amplia variedad de especialidades y subespecialidades médicas, a los cuales los médicos generales pudieran optar. Esos médicos que van saliendo de la universidad con conocimiento fresco, con energía, que puedan estar ahí, lastimosamente los perdemos. ¿Por qué? Porque no hay una orientación adecuada desde el pregrado y después para llegar al posgrado. Totalmente. Entonces nosotros vemos que hay mucha deserción en todo el año, y eso pues preocupa, porque al final necesitamos más de 300 especialistas y solo por año estamos sacando 10, 15 especialistas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en poder cubrir esa tasa? 15, 20 años. ¿Estará la población dispuesta a esperar tanto tiempo? Creo que no. Y no es que esté dispuesta, sino que los necesitamos desde ya. Entonces nosotros hemos dado una variedad de propuestas en ese sentido, y es tener los médicos generales modificados o capacitados a través de la guía de un especialista y a través de algoritmos médicos prácticos que se puedan utilizar. Hemos hablado de la inteligencia artificial, que Google ha venido al país, y todo eso que podemos utilizarlo. Transformar esta tecnología, utilizar medicina, telemedicina, utilizar toda esta tecnología para poder llegar mejor a la población. Claro, hay un grupo selecto de población, porque no para todos es telemedicina. No para todos va a poder tampoco ser la participación local. Entonces, nosotros vemos que hay diferentes situaciones que se pueden tomar, se han planteado las propuestas y estamos todavía a la espera, a la expectativa. Como lo he mencionado, pues hay diferentes apuestas que se han hecho. Estamos hablando de un tercer acelerador lineal en oncología para tratar cáncer de una forma más efectiva. Estamos hablando de un PET-TAC, que pronto lo va a lanzar la dirección, el Seguro Social, que esto nos garantiza a nosotros una detección temprana de recaídas de cáncer, etcétera. Entonces nosotros vemos que cuando hay apuestas definidas hacia la población, estas tienen un impacto real. Y si usted me está hablando de apuestas y estamos hablando de cambios, y la ley de especialidades médicas es una apuesta real al cambio de sistema, bueno, pausa comercial, retornamos en Criterios.
La ley de especialidades de las profesiones médicas, como tal, es algo sumamente importante de analizarlo. Importante, ¿por qué? Porque por mucho tiempo se ha pedido un cambio, se ha pedido una transformación, se ha pedido innovación, modernización. Sí, está bien. La ley está ahí, pero funciona. Porque fácil es decir, mire, apretar un botón y decir, bueno, la ley ya está aprobada. Ok, vale, ¿y ahora cómo comenzamos a aplicarla? ¿Qué procedimientos siguen? ¿Será que los profesionales de la salud ya saben cómo proceder, cómo aplicarla? ¿O hay cosas que realmente no quedan claras? Doctor. Sí, nosotros tenemos una preocupación como gremio médico en general, que ya un poco más de 3 meses se aprobó la ley de especialidades médicas y hasta el momento no se tienen los parámetros claros de la documentación que se va a presentar ante el ente que se aprobó, es decir, ante el CONAMED, que iba a ser el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. Entonces no sabemos si hay ya una estructura, o sea, una infraestructura definida para si ya fueron elegidas las personas. Que por cierto, usted me había dicho, si no me equivoco, usted me corregirá, que este Consejo Nacional venía a sustituir a otro que igual ya existía y que igual ya manejaba y ya tenía las mismas funciones. Sí, el Consejo Superior de Salud Pública, que prácticamente tenía las funciones de vigilancia de la práctica médica y de todas las demás profesiones de salud. Simplemente es una institución paralela con las idénticas funciones que se está creando. Sí, y solo dedicarse a las especialidades y subespecialidades médicas. ¿No era más fácil innovar o modernizar el Consejo Superior? Eso es lo que platicábamos en su momento, que ¿por qué invertir en otra entidad que va a tener que tener un presupuesto independiente, va a tener que tener un salario para las personas que están aquí, cuando ya se pudo haber fortalecido el Consejo Superior? Nosotros en ese sentido habíamos planteado lo que era la Oficina Nacional, ONARCOM, la Oficina Nacional de Resolución de Conflicto Médico y Controversia Sanitaria. ¿Por qué lo llamábamos así? Porque sabemos que ante una aparente mala praxis hay un conflicto, hay una situación que genera zozobra, obviamente en el paciente como en el profesional que está siendo investigado en ese momento. Pero nosotros, y algo que usted planteó al inicio, fue la relación médico-paciente. Todas las acciones deben de hacerse para fortalecer este binomio o trinomio, en el caso de madre, hijo y médico, para fortalecer esta relación. ¿Por qué? Porque es en base a esta relación que todo lo demás tiene un impacto diferente y una calidad de atención. Entonces, si nosotros no fortalecemos la relación médico-paciente, hay una fractura de y entonces dejamos de ser seres humanos y nos convertimos prácticamente solo en vendedores o en compradores de salud, cosa completamente alejada de lo que realmente significa la atención médica. Muy tergiversado. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer la relación médico-paciente a través de diferentes programas y era una solución para esto. Es decir, cuando una persona está ante una mala praxis, ¿qué hacer? Tener en cuenta los sentimientos de esta persona y tener en cuenta lo que técnicamente sucedió o debía de haber sucedido. Y entonces, ¿dónde estuvo el error? Pero que ha pasado muchas veces en este tipo de juicios, que por un aparato estar arruinado, por ejemplo, el que sensa el oxígeno de la persona en el cuerpo, por ese aparato estar arruinado, muchos colegas han tenido problemas con la ley y han perdido juicios. ¿Y eso es culpa del médico? No, eso es culpa de la institución, que en ese momento no tenía el aparato, pero ojo, la persona necesitaba ser operada. Entonces, hay diferentes situaciones que se deben de analizar cuando esto sucede, y al final lo que queremos nosotros es conservar la relación médico-paciente. Porque ningún médico, ningún profesional de salud se levanta diciendo, bueno, vamos a ver con quién cometo un error esta mañana, vamos a ver a quién perjudico. En ningún momento. Jamás. No lo deja la ética médica, no lo deja la lógica humana. El sentido común. Y mucho menos lo deja el hecho del prestigio como médico que uno gana, cuando uno tiende adecuadamente y tiene un diagnóstico certero. Qué agradable es cuando uno escucha, doctor, gracias por usted me salvé. Usted le dio al diagnóstico, me dio un tratamiento y estoy de lo mejor. Aunque le diré, doctor, que eso es muy raro escucharlo, porque usted sabe el conflicto que se tiene con la fe, de que si algo malo pasó, es culpa del médico, pero si la operación salió bien o si la pastilla me cayó bien, fue gracias a una divinidad, a una deidad, menos a usted. Eso sucede, pero por eso es que nosotros hablamos de educación continua.
Porque nosotros ahí es donde se puede plantear el hecho de la evolución misma de la enfermedad. ¿Sabe qué? Un paciente diabético, explicarle a la población a través de la educación continua que un paciente diabético nunca se va a curar, pero puede estabilizar su enfermedad, que un paciente hipertenso nunca se va a curar, pero que puede estabilizar, que puede tener estable su enfermedad para que no ocurra la evolución natural de esta. Y al final también explicar que pueden haber diferentes situaciones de la evolución natural de una enfermedad, porque toda enfermedad tiene una evolución natural y que es gracias a la intervención médica, con los medicamentos, con intervenciones quirúrgicas, con intervenciones a través de procedimientos, que nosotros detenemos esa evolución. Pero en algunos casos esto continuará de una forma retrasada. Todas estas situaciones se explican a través de educación continua, a la población. ¿Por qué tenemos que estar, por qué nos tienen que poner a pelear? Porque nosotros no queremos pelear, nosotros queremos atenderles de la mejor manera. Pero ¿quién es el más interesado en que población y personal de salud estén peleando? ¿Quién gana con ese divorcio entre la población que gracias a Dios no ha calado? En las encuestas recientes salían que más del 70% de la población ve con buenos ojos a las profesiones en salud, a la profesión médica. Gracias a Dios no ha calado. Pero vemos nosotros continuamente troles en redes sociales y diferentes actores que están queriendo llevar esa pugna entre población y profesionales de la salud, cuando debería ser todo lo contrario. Y la labor de un youtuber, la labor de un influencer, la labor de una persona que publica en Twitter, debería de ser eso, de ser de educación para la población. Que los derechos humanos deben de exigirse, claro que sí, de acuerdo con eso, pero todo tiene que ser con base a un sistema, porque todo está ya metido, incrustado en un sistema como tal. Y ese es el que nosotros debemos de modificarlo a conveniencia de la población. Doctor, incluso con lo primero que hablaba, que un médico no se levanta con la intención de dañar a nadie, un médico no se levanta pensando, bueno, vamos a ver en qué parte voy a fallar este día, no se levanta pensando en eso. Y yo recuerdo también que bueno, hay muchísimos casos donde se le dice, mire, es que usted hizo mala praxis. Bueno, aquí a cualquier cosa se le llama mala praxis también. Sí, ¿qué hay casos de mala praxis? Sí, evidente. Pero hay casos también que le han llamado mala praxis cuando es lo último en ser. Por ejemplo, el caso de que falla el tanque de oxígeno o parte de la maquinaria del hospital estaba averiada. No es tal cual función de los médicos, sino que hay otros elementos en el hospital que tratan de ver eso. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿O le vamos a echar siempre toda la culpa al médico? Entonces, para eso nosotros es que diseñamos o hemos planteado el hecho que si diseñen programas en este sentido, que al final lleven a fortalecer la relación médico-paciente, para que no esté ocurriendo este divorcio o tratando de que ocurra este divorcio. Ahora, doctor, sí. Ahora, disculpe que lo interrumpa. Vaya, usted me está hablando también de esa modernización de equipo, de que se habla de actualizar, pero para hacerlo, las autoridades también deben estar de acuerdo. Y si hablamos de un cambio generacional, nosotros recordemos que siempre hay un choque muy fuerte entre aquellos que dicen, no, así está todo bien, hay que conservarlo, y aquellas personas que quieren la innovación, que quieren la fortaleza, que quieren hacer los cambios para que las cosas mejoren. A lo que voy es, hay gente, hay profesionales, digamos en este caso, que se oponen a esas transformaciones que necesita el sistema para atender de la mejor manera a los pacientes y que no solo los hospitales se vean bien por fuera, sino que funcionen bien por dentro. Así es, existen ese tipo de personas. Lastimosamente están en puestos altos de administración. Ahora, la pregunta que se debe de hacer la población y que nos debemos de hacer todos nosotros es, ¿qué motiva el hecho de que no mejore o que no se quiera ordenar en ese sentido? El hecho de tener caos o tener desorden, vaya, el hecho de los rumores que se están llevando a cabo de que van a haber fusiones y que bueno, hoy hasta incluyen a bienestar magisterial en la fusión. Entonces, realmente esta situación, ¿a quién le genera un beneficio? ¿O quién está haciendo, quién está detrás de todo esto? Eso es lo que tendría que verse. Cuando hay una falta de medicamento, ¿por qué hay falta de medicamento? ¿A quién se quiere beneficiar con esa falta de medicamento, con esa falta de previsión? Todas esas son las preguntas que deben de hacerse. Porque sabemos que las compras de medicamentos no estamos hablando de $2,000, $3,000. Estamos hablando de millones de dólares que se invierten en los medicamentos.
¿A quién le conviene entonces de que exista más cáncer? ¿A quién le conviene entonces que existan más hipertensos? ¿A quién le conviene que existan más personas diabéticas? ¿Por qué no se invierte de una vez por todas en prevención? Sabemos que la prevención, para bajar la tasa de incidencia de diabetes, hipertensión, nuestra intervención tiene que ser alrededor de 10 años para que nosotros podamos ver que esa curva que va en ascenso comience a bajar, primero a estabilizarse y posteriormente a bajar. O sea, pero eso tenemos que haberlo empezado hace cuánto, estamos hablando 40, 50 años, desde que tenemos nosotros un sistema de salud. Tenía que haberle apostado a la prevención, pero como lastimosamente siempre nos han visto como mano de obra barata, donde si se me enferma pues yo puedo prescindir de él y por contratar a otros 2 más con el mismo salario que tenía con él, y ese es el problema. Nunca se ha apostado realmente a una prevención para rescatar la salud de todos los trabajadores y de la población en general. Totalmente. Esperamos nosotros ver y estamos pendientes la atención primaria en salud, ese es el enfoque, atención primaria en salud, acercar los sistemas de salud a la población y también tener adecuados algoritmos médicos para que sean prácticos, pues, no que una persona consultó en un lugar con dolor abdominal de 3 meses, después fue a consultar a otro lado porque no le dieron una buena atención en un lado, en el otro, y al final, después de 9 meses se le hace el diagnóstico de cáncer de colon. Eso no puede continuar igual. Para eso existe la atención primaria en salud, para eso existe el tener a los médicos generales capacitando continuamente y poder hacer mejores diagnósticos. Yo una vez he preguntado, y lo he mencionado en diferentes situaciones, ¿cuál es la tasa de asertividad diagnóstica que tenemos con nuestros médicos? Ya sea MinSal o sea Seguro Social. ¿Cuál es la tasa de asertividad? O sea, de 100 personas, de 10 personas que atiende, ¿a cuántos realmente se les hace un diagnóstico certero para darles un tratamiento adecuado? Eso no lo tenemos hoy por hoy. Claro, eso vendría a arrojar una información poderosa que nos vendría a mover los cimientos hasta del pregrado, para enfocar en qué áreas nosotros poder mejorar la educación desde el pregrado y ya no se diga en el posgrado. Totalmente. Y usted mencionaba algo a mitad del bloque, doctor, y es lo que vamos a hablar en el siguiente, y que es esos rumores que se dan con respecto a, mire, ¿es beneficioso o no sería beneficioso en caso de que se concrete una posible unión entre el Ministerio de Salud y el seguro? Pausa, retornamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros, y así como cerramos el bloque anterior, siempre es pertinente preguntarse si una posible fusión del seguro con el Ministerio de Salud sería necesaria, traería muchos beneficios o hay algo que afectaría a muchas personas. Doctor. Claro, hemos escuchado nosotros esto como un rumor. Desde el año pasado lo venimos escuchando. ¿Cuál es la situación? Y no cesan los rumores. Sí, ¿y cuál es la situación? Y tomó un auge tremendo, o sea, la población quedó impactada diciendo, bueno, ¿qué va a pasar acá, verdad? Si hoy mis citas están para 6 meses, entonces van a estar para ¿cuánto tiempo? Vamos a estar compartiendo médicos, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, esto sucede y genera una bola y incrementa esta rumorología, y esto sucede por no tener un programa de salud exhibido ante la población. Aquí estamos, dentro de 5 años vamos a estar acá, dentro de 10 años vamos a estar acá, y dentro de 15 años vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo. O sea, no se ha planteado un programa o una planificación estratégica que lleve paso a paso cómo vamos a ir conquistando eso. Entonces, ante esa falta de programa, entonces sucede una infinidad de rumores. Que se fusione el seguro con MinSal, con Bienestar Magisterial, que los 5 van a fusionarse, etcétera, etcétera. Entonces, al final nosotros hemos hecho un análisis de que ni aún con todos los cinco microsistemas, podemos decir acá, fusionados, llegamos a la cantidad ideal de dinero que debe de apostársele a la salud, que es más del 8% del PIB. Estamos hablando del PIB, no del presupuesto general. Pero sobre el 8%. Más del 8%. Es lo que dice la OMS
que un sistema de salud se robustece cuando se invierte más del 8%. Entonces nosotros vemos que la suma de los presupuestos no alcanza, llega alrededor de los 6.000 millones, la suma de los presupuestos. Entonces estamos hablando que todavía nos falta para alcanzar eso. Ahora, eso estamos hablando en números, en términos simples, solo sumar los presupuestos de cada uno, pero de ahí viene la planificación estratégica. Cómo invertir y en qué áreas invertir más para tener un impacto real. Ese es uno. Nosotros no nos cerramos al hecho de discutir qué estrategias poder utilizar. Platicábamos con unos colegas y hablábamos, bueno, el Hospital Rosales tiene 2 cardiólogos intervencionistas que hacen cateterismo cardíaco. El Seguro Social tiene 4 o 5 cardiólogos intervencionistas. ¿No se pudiera diseñar un programa donde se pueda unir esta obra de mano especializada, cara, y que no lo tiene cualquier hospital ni cualquier lugar? No se pudiera unir para hacer un programa especial de cateterismos cardíacos. ¿Cuánto es la cola de cateterismo cardíaco que tenemos nosotros en el Seguro Social? Y ya no se diga la que se tiene en MinSal. Sí. Entonces, no se pudiera hacer unos programas e iniciar en este sentido algo. Los médicos estamos acostumbrados a trabajar 24 horas, 24/7. Entonces, se pudieran diseñar programas, claro, va a llevar una inversión. Y eso es lo importante. Hay una inversión en recursos, en medicamentos, en el pago a estos especialistas. ¿Cuánto cuesta un cateterismo cardíaco afuera? Más de $8,000. Cuando este es hecho, gracias a Dios, sin mayor complicación. Pero si hubo una complicación, eso se extiende por el cuidado que debe llevar en UCI, etcétera. Entonces, nosotros vemos que no es algo que va a costar $100,000. Estamos hablando que algo que se va a tener que invertir, pero el impacto real que va a tener en las enfermedades cardiovasculares de la población va a ser grande. Hemos visto nosotros cómo se ha invertido en lo que son los recambios valvulares, los famosos TAVI. Sí. O sea, recambios valvulares que los hacen dentro de la vena y llegan hasta el corazón y hacen eso. O sea, es una cosa preciosa. Pero ¿cuántas personas realmente son impactadas con este programa? Estamos hablando que menos del 1% de todos los derechohabientes. Pero con enfermedades cardiovasculares, ya sea diabetes o enfermedades cerebrales, ¿cuántas personas no se verían beneficiados con cateterismos cardíacos o cerebrales? Estamos hablando que alrededor del 5, 6, 7% de la población usuaria del Seguro Social. Entonces, todo este análisis es el que debe de hacerse, no solo una persona, estamos hablando de un equipo multidisciplinario, pero que debe de hacerse desde ya, para que nosotros podamos ver esta respuesta o este fruto de un buen sistema de salud dentro de 5, 10, 15 años, y algo que debe plantearse según objetivos. Doctor, pero se supone que esto, desde hace poco más de 5 años, se supone que debía comenzar a cambiar, que debía comenzar a transformarse, y lo que vemos a veces es un estancamiento, o es eso, o también lo que nosotros observamos es un mismo retroceso o la carencia de apoyo. A ver, y en este programa siempre preguntamos, mire, que las cosas que no se han hecho, ¿por qué no se han hecho? ¿Es por la falta de recursos o es una falta de voluntad? Y casi siempre la respuesta es la misma. Más que recursos es falta total de voluntad. ¿Es así? Y es que el problema a veces es la asesoría mezquina que se tiene. Porque un médico no es que lo conozca todo. Sí, obviamente va a tener una asesoría, pero cuando esta asesoría no es orientada con objetivos sociales, con objetivos de alcanzar a la población, sino que son objetivos económicos, objetivos de acumular riqueza, etcétera, pues entonces nosotros vemos que no avanza un sistema de salud. Ahora, ¿en qué se establece que un país va a ser un país desarrollado, subdesarrollado en su sistema de salud y en su sistema de educación? En estos dos parámetros. Y si uno vemos muerte materna, muerte infantil, etcétera, nosotros vemos que todos estos son los parámetros que se utilizan para ver qué nivel de desarrollo humano existe en la población. Entonces, es el sistema de salud y el sistema educacional. Hay dos los lugares donde debe de apostársele y hacer una apuesta fuerte. ¿Necesitamos carreteras? Claro que las necesitamos, pero necesitamos a una población saludable que va a utilizarlas y que va a trabajar y que va a poder sacarle el lucro de esto. Pero si tenemos una población continuamente enferma, venimos de una pandemia, hoy estamos con la epidemia de dengue. ¿Qué es lo que viene para el día de mañana? Zika, chikungunya, y entonces al final solo somos bache tras bache, tras bache, tras bache.
y solamente respondemos en el momento que ocurre el incendio. Después, cuando ya se apaga, así dejamos todo y no apostamos por la prevención o no apostamos por otro tipo de estrategia. Doctor, pero es que también algo que yo me estoy fijando, y es que esto ha sido un mal, y no estoy hablando de un mal de hace 5 años, no, eso ha sido un mal de décadas, de la cuestión de, mire, si siempre se invierte en salud, o lo poco que se invierte en salud, digámoslo así, Sí. lo poco que se invierte es en medicina también paliativa, pero no se enfoca el sistema en medicina preventiva. Digamos, de las unidades de salud, de los hospitales, ¿será que podrían estar no tan llenos si supiéramos de qué manera cuidarlos? Vaya, pues solo por mencionar un caso sumamente típico, pero llega alguien que tiene un problema pulmonar. Sí. Ok, pero esta persona es fumadora, Sí. y quiere que lo solucionen rápido el problema. Ok, sí, el hospital algo podría hacer, siquiera para prolongarle un par de meses la vida, hombre. Pero preventivamente se podía hacer algo. El hecho de, cuando nosotros en la pandemia nos decían, mire, lavémonos las manos, no estamos esperando a contagiarnos o a contagiar a alguien más. Prevengamos. Así es. O quiere estar, o prefiere estar primero en el hospital antes de primero hacer la parte, o sea, la parte preventiva, que creo que es la que podemos controlar. A eso jamás se le ha invertido, doctor. Y entonces es por el mismo hecho de que no genera muchas veces al político de turno, no le genera réditos. Entonces, es decir, ¿cuándo voy a ver yo? Vaya, se inició hace más o menos 5 años, un poco más, unos 8 años, se inició la vacunación contra el cáncer cervicuterino, es decir, contra el virus del papiloma humano. Sí, sí. Se iniciaron la vacunación, inicialmente fue en niñas de 9 años hasta 15 años, que se les podía poner para ir previniendo. ¿Cuánto tiempo nosotros nos vamos a tardar en ver que esa prevención, que esa vacunación que se está haciendo hoy a nivel general va a tener un impacto real? Cuando ellas lleguen a su edad de reproducción. Entonces estamos hablando que unos 10, 15 años, cuando ya empiecen inicien con las relaciones sexuales y inicien a exponerse al virus del papiloma humano, hasta entonces nosotros vamos a ver qué va a ocurrir si realmente genera una protección. Ahora, en otros países se empezó a aplicar hace más de 10, más de 15 años. Y nosotros hemos visto, según la literatura presentada, que eso tuvo un impacto real y el cáncer cervicuterino se ha vuelto de los cánceres más raros que pueden existir. Entonces, si empezamos hace 8 años, quiere decir que entre el próximo año vamos a ver nosotros empezar a ver las tasas de disminución de este programa que se llevó de prevención. Ahora, ¿quién lo implementó? Estamos hablando que se implementó en el gobierno pasado, pero es este gobierno el que va a tener los réditos. Entonces, al final ese es el problema con la prevención. No lo vamos a ver en 1 o 2 años, lo vamos a ver a lo largo de 10 años o más. Por eso no se le apuesta nunca y solamente es lo curativo, a tener el mejor TAC, al tener la mejor resonancia, y no es malo, no es que esté malo, o sea, no estamos refiriendo que no se le apuesta eso tampoco. No, claro, la modernización es necesario, hacer los diagnósticos certeros y a tiempo es necesario, pero la prevención juega un papel importante, porque la inversión que se hace en esto es a largo plazo y el impacto real en las políticas y en la economía en salud como tal es grande. Y no solamente hablamos de prevención, de curación, sino también podemos hablar de rehabilitación. Entonces, ¿qué le estamos apostando nosotros a la rehabilitación? A la persona que lastimosamente sufrió un derrame cerebral, ¿y cómo lo vamos a recuperar para que él sea productivo a la sociedad? 1, que él se sienta productivo, porque ese es el gran problema. Y 2, que tenga un impacto también para la población. Entonces, ¿dónde está la rehabilitación? Teníamos nosotros antes un hospital de rehabilitación allá en el hospital, en el Policlínico Planes de Renderos. Y hoy por hoy está cerrado. Estamos hablando más de 120 camas disponibles que en este momento, sin uso, que en este momento nos hacen tanta falta. Tenemos pacientes en los pasillos del médico quirúrgico, en áreas donde era de espera de pacientes. Hoy hay canapés, hay sillones donde los pacientes ya están ingresados. O sea, no son camas médicas, sino que son canapés o son sillones. Ahí tendríamos nosotros la oportunidad de poder atender a toda esta masa de población que lastimosamente no tiene una atención digna. Porque, ¿cómo va a tener una atención digna alguien que está en un pasillo? Donde están pasando las personas con diferentes situaciones, gente con neumonía tosiéndoles en la cara, otras personas con sangrados del estómago, vomitando y etcétera, etcétera.
Cada persona debe tener su habitación y debería de tener su lugar. Otra cosa que hemos platicado y de humanización que no se ha tocado. ¿Por qué no puede tener un familiar con él a la par? Muchos de los pacientes lastimosamente fallecen solos en el centro, pudiendo tener la oportunidad de ser acompañados por un familiar. Sí. Pero por esas políticas cerradas de no dejemos entrar a nadie, que no. Cuando eso cambia completamente la visión de las personas, es involucrar al familiar en el cuidado directo de las personas. Entonces, todo ese tipo de políticas y todo ese tipo de propuestas y estrategias son las que deberían de fomentarse y que van cambiando poco a poco la percepción de la población y que tienen un impacto real en lo que es el sistema. Claro que sí. Bueno, nos vamos a la última pausa, no nos cambie, regresamos en breve. Hemos llegado al final del programa, pero como siempre vamos a hacerle como la última pregunta al doctor con respecto a todo lo que hemos hablado, este breve resumen, si realmente tiene fe de que esto algún día pueda cambiar o si van a seguir luchando hasta el último día para ver un cambio real en el sistema de salud. Vale la pena, le decirle a la población, vale la pena los esfuerzos que se hacen por tener ese diálogo, por llevar esas propuestas, por tocar la puerta, sí. Porque se merece un sistema de salud moderno, integrado, un sistema de salud que realmente responda a tiempo, como se dice en redes sociales, a tiempo real, no que lo venga a tener hasta dentro de 6 meses. O sea, creemos nosotros y apostarle a la modernización involucra el hecho de llevar de la mano las cosas, la prevención, el sistema de curación y la rehabilitación. Las tres se pueden llevar de la mano junto con los trabajadores que estamos dispuestos al 100% de dar lo mejor de nosotros siempre. Ahora, no podemos hacer milagros, es decir, nosotros necesitamos tener los insumos médicos, necesitamos tener los medicamentos a tiempo, necesitamos tener el tiempo necesario para darle calidad de atención a la población, necesitamos cada cosa pequeña que nos pueda proporcionar el sistema para hacer mejor y tener una mayor calidad de atención en la población. Pero si nos faltan sueros, si nos faltan descartables, si nos falta un medicamento, que no hay antibiótico endovenoso, entonces dale oral y sabemos que la persona está vomitando, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas sabemos que va a ser perjudicial. Entonces, vale la pena, continuaremos siempre tocando la puerta. Nosotros no somos de quejas y de quemallantas y etcétera, nosotros somos de propuestas. Nosotros somos, aquí está la cantidad de pacientes que vemos. Tengo compañeros que han sido despedidos de turnos presenciales. 200, 250 pacientes mensuales miraban ellos en esos turnos presenciales. 8, 10 turnos al mes. Apoyando a la población, colocando catéter de vena central, sondas transuretrales, etcétera, todos los procedimientos necesarios. Y fueron despedidos. ¿Solo por qué? Porque se atrevieron a dar una queja, falta este medicamento, falta este insumo, lo necesito, no puedo estar poniéndole algo que no es de calidad a la persona. Curioso. Y por eso fueron despedidos. Entonces, nosotros queremos, vale la pena, continuamos en el esfuerzo de presentar nuestras propuestas y esperamos un día sean escuchadas. Curioso que siempre se necesite más obediencia que opiniones que puedan mejorar el sistema de salud y como usted dice, hay que tratar de mantener esa fe, bueno, claro, fe con acciones, desde luego, y seguir presionando, seguir siendo perseverantes como tal, para que esto algún día pueda cambiar. Doctor, hemos llegado al final del programa, no nos vamos sin antes agradecerle por cada uno de sus criterios en todo el programa y esperamos tenerlo próximamente. Muchas gracias, yo con mucho orgullo y con mucha alegría pues acepto la invitación y aquí estamos a la orden. Un placer, doctor. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios